cuando el niño está en un proceso de imaginación desde el hacer, desde el crear, con las imágenes que van surgiendo, estas imágenes mentales que van surgiendo, se siente mucho más activo y vital y va creando, en este sentido es que vamos creando desde esta imaginación viva, vital, vamos creando estas historias, ¿no? Desde un tema que él quiera desarrollar. ¿Y hay alguna forma de incentivar esta imaginación o digamos es algo innato que algunos niños nacen con tanta imaginación, otros niños de repente con mucha más? ¿Cómo puedo hacer si mi hijo es un poco parco en este tema? ¿Cómo puedo hacer yo para incentivarlo a ello? Lo que pasa es que los niños, si te das cuenta, siempre nos tienen algo que contar. O sea, siempre les pasa algo. Incluso cuando dice, no pasa nada, que es lo que suele suceder a veces, ¿no? Que te dicen, no pasa nada, todo está aburrido, no tengo nada que decir. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando no tienes nada que decir? Y ahí puede surgir el tema de qué importante esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando no tienes nada que decir? Aburrido. ¿Y qué más? ¿Qué más sientes cuando estás aburrido? Usualmente se sienten tristes, se sienten molestos, y de ahí va surgiendo, ¿no? ¿Y en qué otros momentos te has sentido molesto? ¿No? ¿Cómo es sentirse molesto? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Qué podrías hacer para no sentirte aburrido y molesto? Entonces de repente surge, me gustaría pintar. O me gustaría, bueno, si le gustaría pintar no hay problema porque le puedes dar una hoja y se pone a pintar, pero si de repente no puede, y ahí viene el tema de la imaginación, de repente dice, quisiera ir a la playa y bañarme, ¿no? Y ahí ya surge el tema, no podemos, ¿cómo te hago? ¿No? Pero ahí ya surge él, pero lo podemos imaginar. Y él puede, ¿no? Ay, pero ¿cómo vamos a imaginar si no se siente el agua? No es lo mismo, no me voy a poner mi ropa de baño, no voy a sentir... Lo podemos imaginar. Y es muy importante recordar, ¿no? Siempre me gusta recordar esto, que el inconsciente no diferencia si es lo que estamos experimentando es real o es imaginado. Entonces, si nosotros imaginamos que estamos en el agua, imaginamos que estamos disfrutando, incluso podemos hasta imaginar que estamos nadando junto a delfines. ¿Y de qué color es ese delfín? Rosado, y es grandote. ¿Y qué hace? Me está tirando burbujas. ¡Ay, sí me cayó una! ¡Oye, te la devuelvo, delfín! Entonces vamos jugando, creando, y desde allí se vuelve un viaje imaginativo de magia. Pero tiene que generarse este espacio, ¿no? O sea, nos damos un espacio. Yo incluso dentro o sea, tampoco es que tienen que decorarlo de esta manera, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, lo rico es que sea un espacio, espacio-tiempo. Por ejemplo, yo lo tengo literalmente, ¿no? Marco la pauta, pongo ¿no? Es el espacio, en este momento vamos a crear y lo ambiento de esta manera, ¿no? Pero en el caso de los papás podemos decir, es el tiempo de crear. Y nos damos esta hora, ¿no? Estos 5 minutos, estos 10 minutos para crear. Y entonces es desde esto que les acabo de sugerir, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Y cómo te gustaría sentirte entonces? ¿Y qué podemos hacer para que te sientas de esa manera como quieres sentirte? De allí surgen alternativas. Y si la alternativa no se puede concretar, lo podemos imaginar. Y cuando lo podemos imaginar, empieza este ping-pong, ¿no? Pero el papá tiene que prestarse también para imaginar, para abrir su mente a estas posibilidades, y resulta ser un juego creativo que fortalece el vínculo, que los hace cómplices, que los hace divertirse, y que no genera una inversión de recurso material, económico, sino un recurso, sí, todo genera una inversión. Aquí es una inversión de tiempo, de calidad, de energía, porque quizás después se sientan cansados. O sea, aquí no les voy a decir tampoco que no se invierte nada. O sea, van a invertir energía y eso quizás los haga sentir cansados después, pero también revitalizados después, porque la satisfacción de ver a sus hijos contentos, divirtiéndose, eso no tiene precio, ¿no? Y lo que pasa es que a veces, bueno, necesitan asesoría o necesitan un poco de acompañamiento, y por eso es que hay estos espacios, ¿no? Donde el niño recibe este acompañamiento, o donde padres y niños reciben este espacio, ¿no? Pero yo creo que con estas pautas van a poder ir avanzando un poco en casa.
Y de hecho eso es algo que nos serviría bastante por estos tiempos, Maite, en lo que los niños o algunos de ellos sienten frustración por no poder hacer las cosas que hacían normalmente, cotidianamente. Como tú bien lo mencionabas, a veces el niño está, papá, mamá, quiero ir a la playa, quiero ir a la piscina o vamos al cine y diversas cosas que de repente hoy por supuesto no se pueden hacer o que si se pueden, algunas de ellas hay que evitarlas por el tema del COVID-19 y que el virus aún no se ha ido y evitar definitivamente pues estar expuesto a esta enfermedad. Entonces podíamos poner en práctica con los niños constantemente, imaginar y hacerlos que ellos se sientan felices de esta manera y poner en práctica también la imaginación, que es algo muy importante. Esto también podemos hacerlo con los niños de repente ya más grandecitos o los jóvenes, adolescentes de 12, 13 años. Bueno, aquí ya estamos hablando de otro público. La imaginación, lo que pasa es que ese tema de la imaginación no tiene edad, ni tiene tiempo. De hecho, por ejemplo, los grandes escritores, si hablamos de nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, es un maestro, ¿no? Y los grandes autores son, ¿no? Personas adultas y personas adultas mayores. Entonces, el uso de la imaginación para crear historias no tiene edad, ¿no? Sin embargo, las estrategias son diferentes. Entonces, un poco las estrategias que yo les estaba planteando en este momento ay, ¿cómo te sientes? Me siento aburrido y entonces, pero lo que quieres hacer no lo puedes hacer, lo vamos a imaginar. Es una estrategia para el público infantil, ¿no? Donde tú incluso le puedes salpicar gotitas de agua y ¡ay, qué divertido! Y van jugando y lo pueden pasar súper bien. Pero con el público adolescente es distinto, ¿no? El público adolescente, los jóvenes, los adolescentes, los púberes, simplemente a veces se cierran totalmente. He tenido la oportunidad de acompañar desde la cuentoterapia, como le llamo yo, ¿no? Desde la cuentoterapia, bueno, yo he estudiado ciencia de la mente, terapia de artes expresivas, cuentoterapia, storytelling, y he hecho una fusión de todo esto y lo denomino cuentaterapéutico, porque la persona encuentra el alivio y el bienestar al narrar, o sea, es cuenta terapéutico, es decir, al expresarse es que encuentra el bienestar, ¿sí? Entonces no es tanto al escribir algo o al crear algo, sino es al expresarlo, porque al expresarlo es este acto de empoderarse, ¿no? O sea, lo estoy sacando de mí. No solamente lo estoy creando, lo estoy jugando, no, se está concretando en algo que sale concretamente de mí y se plasma, es como cuando hablamos del soplo de vida, ¿no? El soplo creador, o sea, es la palabra que sale, la palabra que crea, la palabra que da forma. Entonces, en un adolescente, por eso es que con las personas adultas, incluso si te das cuenta, las terapias ya no son de juego. Con los niños se hace terapia jugando. Con los adolescentes ya ingresamos a un proceso más narrativo, más de conversación, de discusión en el sentido de qué piensas tú, qué te parece, ¿no? Ingresamos a un proceso más de diálogo, de cuestionamientos, de reflexión crítica, de incluso conflictos cognitivos, ¿no? O sea, ¿y a ti te parece esto? ¿Y por qué? ¿Y si pasa esta otro? ¿Qué te parece a ti? ¿No? Y se le va generando estas preguntas y ellos van encontrando sus propias respuestas. Entonces la imaginación en el caso de los adolescentes va por el lado de que ellos encuentren vías alternativas a la situación que están viviendo. O sea, la imaginación va por el lado del desarrollo de la creatividad, en el sentido de encontrar alternativas. Cuando a un adolescente se le plantea un conflicto cognitivo, significa, conflicto es esto, ¿no? O sea, yo comienzo, siempre todo esto tiene la estructura de las historias. Yo comienzo con el había una vez, ¿no es cierto? Que puede comenzar con un final, que puede comenzar con un inicio muy feliz, o un inicio muy complicado, pero siempre tenemos este pero, que es el, no, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ¿qué voy a hacer ahora? Ese es el conflicto, ¿y ahora qué hago con esto que iba de una manera y ahora va de otra? ¿Qué hago? Esto es un conflicto. A los adolescentes les encanta tener este tema del reto, ¿no? Entonces, la estrategia con ellos es retarlos a de qué otra manera podemos resolver esto. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Y generarle ese reto, este conflicto cognitivo, este reto, los ayuda a ellos a imaginar
pero de otra manera. Porque a los adolescentes no les vamos a poder imaginar que están en el agua porque ellos quieren concretamente el agua. O sea, no me vas a dar gato por liebre, pues, Maite, ¿no? O sea, Claro. los niños sí se permiten, pero un adolescente es como, no, yo quiero A y me das A. O sea, si me das B es como me estás estafando, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? Me estás estafando, flaca. Entonces, no podemos hacer esto, sino más bien es, oye, estamos acá, estamos en el Perú. ¿Qué alternativa qué alternativa encontramos? Y allí se desarrolla la imaginación, pero hacia la creatividad. Y allí encuentran este ajá, ¿no? Y es acompañar esto. Es acompañar a que ellos encuentren sus propias respuestas, porque nosotros hablamos mucho de que la persona es experta en sí misma. Cada persona es experta en sí misma. No hay forma de que alguien pueda conocer el interior de otra persona de mejor manera que uno mismo. No hay forma, ¿no? Entonces es más bien acompañar a la persona a ingresar a su mundo y ir escarbando, escarbando. Y que este adolescente vaya encontrando sus propias respuestas y las encuentre. Y va encontrando estas vías creativas desde el uso de su imaginación para encontrar otras alternativas de respuesta a lo que él quiere que le genere este bienestar que todos buscamos, este bienestar y este bienestar, ¿no? Es lo que les recomendaría. Maite, muchísimas gracias, de verdad que nos hemos quedado sorprendidos con las pautas que nos has brindado para poder ponerlas en prácticas con los niños y con los jóvenes, que como tú bien mencionabas son estrategias totalmente distintas, pero que esperamos que las familias puedan ponerla en práctica en casa y así abrir un poco la imaginación, ampliar la imaginación de todos los niños, de todos los adolescentes y todos los adultos también, ¿por qué no? Muchas gracias, Maite, y esperamos contar contigo más adelante. Por supuesto, como yo digo, espero que la sigan pasando de cuento y con infinitas posibilidades de crecimiento que nos ofrecen las historias. Muchísimas gracias. Bien, fue la entrevista con Maite Cortés, licenciada en Ciencias y Artes de la Comunicación, cuentacuentos y asesora en Ciencias de la Mente. Siempre es un placer, por supuesto, conversar con ella y aprender nuevas cosas sobre la ciencia, sobre el arte, sobre la imaginación y tantas cosas maravillosas que ella nos ha mencionado y que es importante poner en práctica para vivir feliz.